Hola grupo, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Primero que todo me presento, mi nombre es Wilson González, soy fisioterapeuta egresado de la Universidad del Valle, magíster en gerencia de servicios de salud, soy máster en cadenas miofaciales, neurodesarrollista, llevo más de 12 años de experiencia clínica y más de 6 años como docente universitario. Eh, Antes de empezar con la conferencia, quiero agradecer entonces a Fabián y a Educación en Salud por hacer esta invitación al Congreso de Rehabilitación y Readaptación Deportiva. La idea es que hoy les presente un enfoque de rehabilitación de manguito rotador desde las cadenas miofaciales. Entonces, en este momento voy a compartir la presentación. Entonces, mi presentación se llama Rehabilitación del manguito rotador desde las cadenas miofaciales. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a hablar un poquito de la biomecánica de las fascias. Les voy a presentar el modelo de cadenas miofaciales. También les voy a presentar el modelo síntoma-causa. Vamos a hablar sobre los modelos faciales y musculares que afectan el complejo del hombro. Vamos a tratar de ver esto en cadáveres para que quede mucho más claro. Para que podamos llegar a la conclusión de lo que puede producir, cuál es la causa de las lesiones del manguito rotador. Y terminamos con una propuesta de rehabilitación. Vamos a hablar entonces de las fascias. Las fascias, recuerden que son un tejido conectivo especializado que dependiendo del sitio donde esté, pues va a tener diferentes nombres. Poneurosis, podemos llamarlas pleuras, si está cubriendo el pulmón, el pericardio, por ejemplo, el peritoneo. Inclusive las meninges son una especie de fascia especializada. Todo está conectado. Las principales características de la fascia, la tensibilidad, un concepto de arquitectura, pero que influye en la integridad que tienen las fascias en el cuerpo humano. Vamos a hablar de lo que es normalidad y lo que es alternancia o disociación. Pero la mejor forma de presentar esto es a través de un video para que ustedes conozcan cómo es la fascia, cómo se comporta anatómicamente. En este momento les voy a presentar el video. Bueno, en este video vamos a poder ver cómo se comporta la fascia superficial, la profunda. Vamos a ver unos cortes específicos en cada uno. Primero que hay que tener en cuenta es que el cuerpo es una estructura continua y que esa continuidad la da la fascia. Por eso, cuando hacemos un enfoque de rehabilitación tenemos que ver de una manera integral el paciente. Esta es la fascia superficial, en este corte. Miramos cómo la fascia se adhiere al tejido subcutáneo, a la grasa subcutánea, a las venas más superficiales. Podemos ver que es un tejido elástico, que es un tejido hidratado y que también está inervado. Eso es importante saber. Es importante saber que la fascia superficial es mucho más elástica que la fascia profunda. Vemos entonces cómo el evaluador al mover la piel influye entonces en la tensión que se produce en la fascia. Y aquí vemos que, como decía anteriormente, la fascia está adherida a la grasa subcutánea y a todos los tejidos, sean vasculares o nerviosos, que estén presentes en la estructura o en la parte del cuerpo. Cuando nosotros vamos
a ver un corte transversal del miembro superior, podemos darnos cuenta de varias cosas. Lo primero, que nosotros podemos influenciar la fascia si hacemos una aplicación de presión a tensión a nivel de la piel. En el evaluador cómo mueve la piel, pero a la vez está moviendo la fascia, tanto superficial como profunda. Recuerden que la fascia eh, recubre el músculo, no solamente por fuera, sino a través de sus fascículos y de sus fibras. Entonces, digamos que la fascia está integrada no solamente en la parte superficial, sino en la parte profunda. Es una vista un poco más cercana, como vemos los fascículos como tal del músculo, cómo la fascia se integra y cómo al mover la piel yo puedo estar moviendo toda la integridad como tal del músculo. También quiero mostrarles una de las principales características que veíamos y es esa capacidad de integrar todo el cuerpo, la fascia, digamos que genera tensión y transmite tensión a través de todas las estructuras del cuerpo. Y podemos, a través del estudio digamos que estas direcciones de tensión, crear o proponer cadenas miofaciales. Hay diferentes autores que llaman cadenas, trenes. Hay autores como Steco, como Myers, como Keipo, como el mismo Busquet, que hablan de cadenas y proponen un modelo. Aquí en este corte de cadáver podemos ver cómo, por ejemplo, la aponeurosis y la fascia del bíceps se pega a las fascias de los flexores de muñeca y de dedos de mano. Lo vemos acá. Y cómo solamente al transmitir una tensión, una contracción, podemos generar movimiento. Es importante conocer que este tipo de conexiones se dan en todo el cuerpo. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que la fascia integra las partes del cuerpo y que una tensión puede afectar más de una articulación. Ese es el enfoque que le quiero dar entonces, digamos que a las patologías, a la evaluación y a la rehabilitación del manguito rotador. Vamos entonces a volver a la presentación. Este es el modelo entonces que quiero que ustedes entiendan de la fascia. Antes se pensaba que la fascia era una simple estructura, cubría partes del cuerpo, pero ahora sabemos que, o desde este modelo, podemos ver la fascia como una estructura integradora. Va a integrar el músculo, va a integrar las vísceras, el hueso y el sistema nervioso central. Todo está cubierto de fascia. Por ende, digamos que es el principal órgano, o la principal estructura que integra. Y es importante saberlo porque muchas de las patologías que estamos viendo ahora en día están relacionadas con la fascia. Como una tensión miofacial puede generar daño en una víscera o como una víscera lesionada, un órgano interno, por ejemplo, puede generar la misma tensión y afectar el músculo. Uno de los grandes ejemplos de esto es la fibromialgia. Entonces quiero que entiendan las cadenas miofaciales. Las cadenas miofaciales, digamos que la mayoría de autores que hablamos ahora, pues propone una diferencia entre cadenas, pero la mayoría llega a un consenso y habla o de las posiciones de las cadenas o de las funciones. Este modelo nos lo propone Keipo, basado en el método GDS, y nos habla de que las cadenas, aquí representadas en colores, dependen de la función y de la posición. Por ejemplo, podemos ver cadenas de flexión y cadenas de cierre, que son cadenas superficiales,
Y podemos ver por delante también una cadena profunda que se llama la cadena de expiración. En la parte posterior podemos ver las cadenas contrarias o antagonistas, que serían la cadena de apertura, la cadena de extensión y la profunda, que sería la cadena de inspiración. En esta vista entonces lateral podemos ver las cadenas profundas, que son expiración que va por delante e inspiración que va por detrás, que termina siendo una sola cadena, digamos que pasa por el cráneo, aborda todo lo que es el tórax y el abdomen y llega hasta la rodilla. Como les digo, este es un modelo que propone Capel, Busquet propone otro, Steco propone otro, pero todos tienen, digamos que, puntos en común, eh, sobre todo hacia la función y hacia las partes o los músculos que hacen parte de las diferentes. Y lo siguiente se llama el modelo síntoma-causa. Esto es muy importante. En esto se va a basar, digamos que la evaluación y el tratamiento que yo les propongo en este momento del manguito rotado. Cuando nosotros vemos una patología del manguito rotado, tenemos que entender cómo se mueve esa articulación, cómo se mueve el complejo del hombro. Entonces, en este momento les voy a presentar un video donde vamos a poder apreciar el movimiento como tal del complejo del hombro y los diferentes músculos que afectan. Permítanme, les comparto el video. En este momento, entonces, vamos a ver la articulación glenohumeral. Está entonces conformada por la clavícula, la escápula y el hombro. Hay una particularidad de esta articulación y es que la cápsula articular que ustedes están viendo ahí es muy débil. Por eso deben, digamos que otras estructuras ayudar a la estabilización. Y aquí las vemos. De hecho, aquí se ven los tendones. Este es el tendón del supraespinoso. Quiero que entiendan un poquito en el cadáver cómo es el movimiento del hombro. Cuando vemos que, bueno, todos conocemos los movimientos, flexión, extensión, abducción, rotaciones. Yo quiero que miren que cuando yo produzco movimiento, hay ciertos músculos que podríamos llamar antagonistas que se deben estirar o elongar. Y esto es importante para entender las cadenas. Cuando yo hago un movimiento, no solamente digamos que se tensiona el músculo a contraerse, sino que se tensiona los músculos antagonistas. Aquí quiero mostrar en este cadáver cómo son los movimientos de la escápula y cómo acompañan los movimientos del miembro inferior para que lo entendamos. La elevación, la depresión, la abducción escapular que está acompañada de protracción y la aducción escapular que está acompañada de retracción. Esta es la rotación superior y si me devuelvo sería la rotación. Es importante saberlo porque todos estos movimientos van a permitir la disociación, la alternancia digamos que, del complejo del hombro. Hay que tener en cuenta que, digamos que estas son las estructuras, las que voy a mostrar son las estructuras musculares más profundas y son las estructuras musculares que van a darle estabilidad a la glenohumeral. Estamos viendo el subescapular, que principalmente es un músculo rotador interno, en la cara anterior, como lo pueden ver ahí en el cadáver, tiende a hacer una rotación medial. Y en la vista posterior tenemos tres músculos. El supraespinoso, que es el más superior, la fosa supraespinosa. Aunque su función es iniciar la abducción, su función biomecánica principal es estabilizar la cabeza del húmero, que la cabeza del húmero no se deslice hacia abajo. Y el supraespinoso tiene una particularidad, él pasa por debajo del acromión, por
por algo que se llama el espacio subacromial. Es importante saberlo porque ese espacio es pequeño y el tendón pasa por ahí. Significa que es muy probable que él se pince o que se lesione, por ejemplo, se inflama el tendón o la bursa que está en esta parte. Los otros músculos que vemos entonces abajo sería el infraespinoso y el terete o redondo menor, que sería este. Ambos son rotadores laterales o externos de, de la glenohumeral. Esto es importante que lo vean porque ahora vamos a ver que hay muchos músculos, otros aparte del manguito rotador, que hacen lo contrario, o sea, hacen rotación medial. Todos estos, sus fascias y sus tendones unidos, 4, van a formar lo que nosotros denominamos el manguito rotador, que sería toda esta aponeurosis o toda esta fascia que abraza la glenohumeral. Estos músculos evitan lo que vamos a ver en el evaluador, que la cabeza de número se deslice hacia abajo. Nosotros normalmente vemos estos músculos, pero no vemos otros músculos que van a afectar de manera significativa la función del hombro. Entonces quiero mostrárselos en los canales. Por ejemplo, este es el serrato anterior, un músculo muy fuerte y es un músculo muy grande, como lo pueden ver en la imagen. Este es su origen y su inserción entonces quedaría en la cara anterior, borde medial o vertebral de la escápula, como lo muestra aquí. Este músculo lo que hace, como lo van a mostrar acá, es llevar la escápula en abducción, el hombro en protracción. Entonces, digamos que lleva el hombro hacia una cadena de cierre. Y la parte más inferior de este músculo va a ser rotación superior, que es lo que acabamos de ver. Este es un músculo que acabamos de ver, el serrato es un músculo que hace abducción, que lleva hacia la torsión, hacia la protracción y hacia una cadena de cierre del hombro. Y aquí estamos viendo, bueno, antes de ver el trapecio, vamos a hacer un corte profundo y vamos a ver los músculos que harían lo contrario. Estamos viendo el elevador de la escápula y estamos viendo los romboideos, el menor y el mayor. Tener en cuenta que esos serían músculos antagonistas. Este es el origen del elevador de la escápula y su inserción. ¿Por qué es importante saber esto? Porque estos músculos van a tender a elevar y a aducir la escápula. Y músculos, por ejemplo, como el serrato, serían sus músculos antagonistas en funciones y en cadenas. Yo quiero que entiendan esto, porque nosotros no evaluamos esos músculos a la hora de tratar al paciente con lesión de hombro. Por encima está entonces el famoso trapecio. El trapecio es un músculo que hace parte de la cadena de apertura. Él no solamente eleva la escápula, la aduce o la deprime, sino que él también ayuda a hacer abducción de hombro por encima de los 90 grados. Estamos viendo entonces el origen, lo que es el trapecio, fibras superiores y medias, inserción en la espina de la escápula, hasta parte del acromión, y parte de la clavícula, el tercio distal. Es importante ver acá, voy a frenar el video para que lo noten, es que estas zonas blancas son las zonas donde más fascia se encuentra. Nosotros lo llamamos en cadenas miofasciales los puntos de anclaje de la fascia. Estos puntos de anclaje de los músculos y de las fascias van a ser muy importantes a la hora de determinar las tensiones de las cadenas miofasciales. Estamos viendo entonces el origen y la inserción de la parte más media e inferior, perdón, de lo que es el trapecio. Esta es la función como tal, ya sabemos elevación, abducción por encima de 90 grados. Quiero que entiendan esto porque el trapecio, sobre todo en fibras superiores, es un músculo que va en la cadena de apertura, al igual que el supraespinoso.
Y cuando nosotros vemos una lesión de manguito rotador, esos son los músculos que más sufren. Espinoso, normalmente siempre vamos a encontrar puntos gatillo, puntos de dolor en el trapecio, inclusive dolor hacia la cervical. Uno de los músculos que también son muy importantes de manera profunda es el pectoral menor. El pectoral menor hace parte de la cadena de cierre. Su origen y su inserción es hacia la apófisis coracoides de la escápula, pero es importante porque él deprime y tiende a hacer una rotación medial como tal. Eso es importante saber. Vamos a ver entonces a continuación dos de los músculos más importantes de las cadenas miofaciales. Vamos a ver el pectoral mayor, que está, digamos que en la cara anterior, y el latísimo del dorso dorsal ancho, que está en la cara posterior. Estos dos músculos, aunque uno está atrás y otro está adelante, ellos van a tener unas funciones específicas y primordiales de las cadenas. Los dos bordes van a formar lo que se llama el borde axilar o el área axilar. Pectoral mayor tiene tres orígenes, ya sabemos, clavículas, perdón, y cartílagos costales. Y vamos a ver una inserción en la cara lateral del surco intertubercular. Su función es aducción horizontal, pero también tiene la tendencia a flexionar el hombro y hacer una rotación. Por eso es uno de los músculos más fuertes de la cadena de flexión y de la cadena de cierre. Por el contrario, el latísimo es un músculo muy fuerte que extiende el hombro. Sus orígenes parten desde las vértebras torácicas hasta la cresta ilíaca y en las últimas 4 costillas, inclusive en el borde inferior de la escápula, y se inserta al lado, en el borde medial de ese surco intertubercular o corredera bicipital, al lado del fémur. Pero él tiene una tendencia también a hacer rotación medial de la vía numeral. Él pasa, como lo ven aquí, él rota y pasa por debajo de este músculo que es el terete mayor o el redondo mayor. Entonces, aparte de hacer la extensión, él también tiende a hacer una rotación medial. Inclusive algunos autores dicen que biomecánicamente ese músculo tiende a hacer una luxación hacia abajo y hacia la rotación medial de la glenohumeral. Entonces, son músculos fuertes que lo que hacen es, digamos que van en contra, son antagonistas como tal de los músculos de apertura. Entonces, les voy a explicar bien eso. Vamos otra vez a la presentación. Cuando yo le hablo que unos músculos hacen parte de una cadena y otros de otros, hay que irnos al modelo de síntoma-causa. ¿Por qué? Normalmente los músculos que más se lesionan del manguito rotador son músculos de la cadena de apertura. Estoy hablando del supraespinoso, estoy hablando del trapecio también sufre. Y estos músculos son los que presentan los síntomas, sea ruptura, sea tendinitis, sea una bursitis. Nosotros en el modelo nos vamos a fijar en el síntoma. Normalmente en rehabilitación nosotros tratamos el síntoma, pero lo importante es poder encontrar la causa de ese síntoma. Cuando esa causa no es traumática, sino por repetición o por sobrecarga, tenemos que encontrar esto. Es importante entender, grupo, que la mayoría de la bibliografía nos dice que esta tendinitis, desgarro, que una bursitis, normalmente se da por sobreuso, por sobrecarga de la articulación. Pero si fuera así, todos los deportistas que tienen que hacer abducción o flexión por encima de 90 grados tendrían dolor de hombro, y no es así. Entonces tenemos que encontrar cuáles son los factores que llevan al deportista a este tipo de lesión. Cuando vemos entonces aquí la estrella, nos dice que las cadenas reactivas, por ejemplo, cuando un músculo, una cadena está muy tensa, hace que la cadena reactiva presente una sintomatología. Entonces, esta estrella nos dice que las cadenas de flexión y las cadenas de cierre son las cadenas que tensionan o
terminan sobrecargando la de apertura. Esto significa que músculos como el deltoides, como el pectoral mayor, también en la cadena de cierre, el latísimo del dorso y serrato anterior, son músculos que al estar retraídos, falta de flexibilidad, van a ir a sobrecargar los músculos antagonistas. En este caso, los de apertura, como ya los dije, el supraespinoso y el trapecio, los romboideos, por ejemplo, y el elevador de la escápula. Teniendo en cuenta este modelo, entonces nos podemos dar cuenta de la importancia de saber primero la anatomía, la biomecánica y de conocer la integralidad del cuerpo humano. Porque lo que yo les voy a proponer es que ustedes se fijen en estas cadenas. Normalmente nosotros no evaluamos los antagonistas. E inclusive creemos que el principal tratamiento para un deportista es fortalecimiento de sus músculos inflamados. Mucha gente dice, no, es que está débil. A no ser de que el deportista haya estado inmovilizado, con mucho dolor, o postquirúrgico, un deportista no va a estar débil de sus músculos. Es un deportista. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El enfoque que yo le quiero dar a la rehabilitación entonces es mirar la causa, mirar qué es lo que está produciendo esa inflamación, qué es lo que está produciendo esa sobrecarga. Ese es como el enfoque del modelo que yo les quiero presentar. Pero para hacer esto nosotros requerimos una buena evaluación. ¿Listo? Todos sabemos que para poder realizar un buen tratamiento, pues necesitamos una buena evaluación. Y dentro de las evaluaciones que nosotros tenemos, uno de ellos es la función y la postura. En esta imagen les traigo entonces una propuesta de qué yo puedo ver en mi paciente cuando algunas cadenas dominan. Por ejemplo, cuando una cadena está muy tensa, cuando los músculos de esa cadena miofacial están muy retraídos, ellos van a causar que el cuerpo cambie su forma. Y aquí les voy a traer algunas, digamos que algunas características. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos unas cadenas de flexión o de cierre muy tensas, que son las que más afectan el manguito rotador, vamos a encontrar el occipital puede estar un poco vertical, podemos encontrar un esternón con una tendencia a estar hundido, además un esternón que no se mueve. Nosotros nunca evaluamos la movilidad del esternón. El esternón tiene movimientos craneales y caudales y tiene movimientos hacia adelante y hacia atrás, o sea, anterior y posterior. Podemos encontrar también que las clavículas de nuestro paciente pueden estar oblicuas. Sea en la cadena de cierre o de flexión, ellas van a estar oblicuas, sean en V o en una V invertida, por ejemplo, en forma de picado. Cuando vemos que las clavículas están en esta posición, pues vamos a ver que estos músculos de estas cadenas van a estar muy bien. Otra cosa es la escápula. Cuando la escápula está muy abducida, o por ejemplo el borde interno está despegado del tórax, o hay como una tensión hacia a la rotación superior, estamos viendo que las cadenas de cierre están muy tensas. El rango anterior, estamos viendo ese pectoral mayor, muy tenso. Y a la evaluación postural y a la evaluación del movimiento podemos darnos cuenta de esto. El ángulo de Charpy también influye, ese es el ángulo formado entre la apófisis sifoides y los cartílagos costales. A veces ese ángulo está muy cerrado, las costillas están muy cerradas y eso también nos habla de una tendencia a que esas cadenas miofasciales, la cadena cerrada está muy tensa. Podemos encontrar también otras características posturales, por ejemplo, que el hombro esté en protracción o que tenga una tendencia a estar más caído en comparación al lado contrario. Y también podemos encontrar, inclusive si hay mucha tensión, que el codo
flexionado. Recuerden que el bíceps, sobre todo la cabeza larga, tiene una función estabilizadora anterior, pero tanto la cabeza larga como la corta tienen la tendencia a flexionar el hombro y hacerle aducción al hombro. Entonces, ese bíceps también ayuda o refuerza esa tensión de las cadenas de cierre y de flexión. Bueno, entonces lo que yo les acabo de mostrar es simplemente la anatomía, la biomecánica y el modelo desde las cadenas. Es importante que cuando yo vea a un paciente con una lesión de manguito rotador, entienda las cadenas. Porque si yo me voy a simplemente a rehabilitar el síntoma, ese paciente puede volver a recaer. Eso es lo que pasa a muchos de los deportistas. Tenemos la inflamación, mejoramos la movilidad de la zona y bueno, otra vez va, compite y se vuelve a lesionar. Entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación mucho más integral. Lo que yo les propongo digamos que desde la rehabilitación de las cadenas, desde cadenas, yo puedo hacer un enfoque diferente. O sea, yo puedo hacer un enfoque de muchas cosas. Yo puedo hacer, por ejemplo, el enfoque de puestas en tensión, de movimientos a nivel del esternón, de la clavícula, de la escápula. Yo puedo generar tensión y mejorar la flexibilidad de esas cadenas que están tensas. Ya vemos que el pectoral, que el serrato, que el mismo latísimo son músculos que pueden afectar el manguito rotador. Entonces, yo entraría a ver eso, a mejorar esa movilidad de la cintura escapular. Y yo les traigo acá entonces una foto de la pelvis. ¿Por qué? Porque recuerden que ese altísimo del dorso está originado en parte de la pelvis. Y que si yo tengo una hiperlordosis o que si yo tengo una vasculación anterior eh, o poca disociación de la pelvis en referencia a la columna, pues eso puede afectar y crear tensiones hacia el hombro. Entonces, no enfocarme solamente en el hombro, ver que poner en tensión, mejorar la movilidad o inclusive mejorar la flexibilidad de los músculos, como el latísimo, van a afectar positivamente en la dinámica del hombro. Y es claro que pues yo voy a entrar a hacer fortalecimiento. O sea, yo no quiero darles una receta de ejercicios, pero sí alguna recomendación. Las cadenas cerradas y modificadas son las mejores. ¿Listo? Te va a promover estabilidad, te va a promover alineación del paciente. Y lógicamente yo voy a comenzar con cargas parciales, utilizando planos inclinados, para ya después poder cargar más peso del cuerpo. Una de las opciones es manejar, por ejemplo, TRX o terapias de suspensión que nos ayude a cargar más peso en el miembro superior. Y proponer, por ejemplo, no solamente mover el brazo, o sea, yo siempre veo la rehabilitación del hombro en que les ponen a hacer rotación medial y lateral al hombro con un Theravada. Yo les propongo más una rehabilitación que yo llamaría reactiva. Por ejemplo, este es el hombro que está trabajando, él está cargando peso, y al mover el brazo en una dirección, por ejemplo, anterior o posterior hacia una aducción o una abducción horizontal, pues esto va a generar una tensión, un aumento de tensión en diferentes partes del brazo apoyado. O sea, aunque estoy moviendo este brazo, pues el trabajo va a ser del apoyado. Es igual acá en esta plancha. Si yo abro las piernas o si yo flexiono las rodillas y las caderas hacia el pecho, pues también voy a generar un cambio en las tensiones que hago hacia el complejo del hombro. Entonces no es solamente mover el brazo y fortalecerlo con pesas o con cuernas o con trabas, sino crear circuitos donde yo pueda cerrar la cadena y trabajar más las cadenas. Hay muchas propuestas, realmente yo puedo usar eh, muchas técnicas de rehabilitación. Puedo utilizar eh, inclusive el medio acuático. Entonces,
mostrar un video, es un video pequeño de una de las técnicas que yo creé. Es una técnica en el agua. Soy también terapeuta acuático. Y cuando vemos, por ejemplo, la terapia que se puede hacer en el medio acuático, es muy interesante. Aquí hay una propuesta de manejo de cadenas miofaciales en el medio acuático, prácticamente un medio que tiene que ser una piscina caliente, una piscina termoneutral, más de 32 grados. Y lo que vemos, por ejemplo, aquí es una propuesta de estiramiento de cadenas miofaciales a nivel del tronco y a nivel de miembros. Lo interesante del medio acuático es que el calor y la flotación hace que el paciente pueda y sus tejidos puedan manejarse mucho más fácil. Entonces, digamos que es una forma mucho más fácil de poner en tensión algunas cadenas y de que el paciente se deje manipular. Simplemente una muestra de uno de los ejercicios que yo utilizo en terapia. Perfecto. Listo, grupo. Entonces, eso era lo que yo les quería mostrar hoy. Un enfoque más integral de cómo deberíamos manejar las lesiones de manguito rotador, cómo debe ser la evaluación, qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a la parte anatómica, biomecánica, qué músculos tenemos que mirar, evaluar, cuáles son como las formas de evaluación y cuáles son las opciones que tenemos de tratamiento. Quiero agradecer por su tiempo. Quiero pendiente de cualquier pregunta. Ustedes me pueden encontrar en redes como Will González, en Instagram, en Facebook. Pueden agregar, vamos a hacer una reunión académica, si es necesario. Alguna pregunta, alguna duda que les surja de la presentación. Agradezco de nuevo entonces a Fabián esta oportunidad, a ustedes por escucharme y espero que estén muy bien y que hayan aprendido. Chao, grupo.